Jaime, ¿qué objetivo común tenemos las asociaciones empresariales o de emprendedores como Sevilla Emprende? Pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo que todos tenemos que perseguir y que es común a todos? Desarrollo de un ecosistema rico para cada una de esas entidades, pero los objetivos son muy diversos. Yo me animo más a decirte el objetivo de Sevilla, ¿no? Y que creo que también está alineado con el de Club Video, ¿no? El crear una comunidad de iguales. ¿Qué le dirías a ese emprendedor que comienza a experimentar por primera vez la soledad empresarial? Que se vaya a una asociación, vete a un Silicon Drink About, vete a un networking, vete a un sitio donde vayan emprendedores de verdad. No vayas a jornadas formativas, vete a un sitio donde todos sois iguales y donde puedes compartir en principio esa soledad que va a desaparecer, porque vas a encontrar otra gente que ha andado ese camino, gente que todavía no han dado cosas que tú ya has vivido, para las que tú podrás ser útil, y otras que podrán ayudarte a ti. ¿Qué pasa, equipo? Todos aquellos que emprendemos nuevos proyectos sabemos que no es nada fácil encontrar apoyo ya desde nuestros inicios. Y es que para este proyecto tenemos la gran suerte de contar desde el minuto cero con Pulsar Energy, nuestro patrocinador oficial de un club singular. Pulsar Energy se dedica a facilitar la vida de muchos profesionales, como asesores energéticos, agentes comerciales y autónomos, a través de su plataforma Tu Asistente Energético. En pocas palabras, viene a ser una herramienta que compara, factura y gestiona contratos de energía para ahorrar mucho tiempo a sus usuarios y dinerito a sus clientes. Importante. Lo mejor de todo, es una herramienta a coste cero, sin pagos por mantenimiento ni limitaciones de ningún tipo. Así que si eres empresa y te parece interesante ahorrar la factura de tus clientes sin despeinarte, o bien quieres valorar las mejores ofertas del mercado para tus suministros energéticos, te dejamos un link en la descripción para obtener toda la información que necesites. Por todo esto y mucho más, millón de gracias a todo el equipo de Pulsar Energy por fomentar el emprendimiento en nuestro país y ayudar a miles de hogares y negocios a ahorrar en sus facturas de luz y de gas. Muchísimas gracias y nos vemos dentro con mucha energía. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo de Un Club Singular. Imaginad por un momento que volvéis a tener 11 añitos, que estáis en el cole y que además de cursar vuestras asignaturas de matemáticas, de inglés, de lengua, de repente aparece una cara nueva, un nuevo profe, que te dice: hola, me llamo Jaime y a partir de ahora vamos a educarnos en emprendimiento. ¿Cómo te quedarías? ¿Crees que te gustaría? Hoy charlamos con uno de estos profes que siembran el futuro en el cole y que además maduran el presente a través de la educación emprendedora en sus diferentes asociaciones que ahora nos contará. Muy buenas, Jaime, y bienvenido a Un Club Singular. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Domingo? Pues encantado de estar aquí, siempre con ganas de hablar de educación, de emprendimiento y de hacer cosas. Qué bueno, qué bueno. Jaime, antes de empezar un poco la entrevista, háblame un poco de ese libro que tenemos por ahí, que, oye, y por cierto, muchísimas gracias también por el regalo en sí, que ya te comentaré un poco qué tal fue la lectura. Ahora tienes que leértelo. Por supuesto, créeme, sí, ya me pasó con Capitán Peri, que fue, como bien sabes, fue nuestro primer invitado. Me lo regaló, tardé un poco más de lo que pensaba, porque sí que es verdad que es muy singular y pensaba yo, hostia, esto me lo voy a leer yo rapidillo, pero qué va. Tenía mucho fondo y la verdad que también me encantó, pero tardé. Oye, que eso es bueno, lo digo por un aspecto bueno, que fue la verdad que fue bastante gratificante. Bueno, Jaime, para aquellos que no te conocen, o bueno, más bien la primera pregunta que me gustaría hacerte: ¿quién es Jaime Aranda y cómo pasa de estudiar arquitectura a educar a los emprendedores del futuro? Si es que se dedica a eso, ¿no? Creo, ¿no? Entre otras cosas, pues Jaime Aranda es un chico de Córdoba que se viene a Sevilla a estudiar arquitectura y que no tenía un plan. Yo creo que no tenía ningún plan y los planes fueron surgiendo. Y en unos me enganché, en otros me enganché y me caí, y en otros llevo ya mucho tiempo. Y bueno, a lo mejor alguien podría decir que a lo mejor un poco caprichoso, porque intenta hacer solo cosas que le divierten y que da la casualidad pues que ahora mismo pues se dedica por una parte a la educación, por otra parte a la consultoría en innovación, dedica también bastante tiempo a la parte de, yo le digo activismo del ecosistema emprendedor, ¿no? A través de la asociación Sevilla App. Y además tiene 2 niños, uno de 4, una de 4, otra de 6, y intenta organizar todo eso de la mejor manera posible. Y todavía no tiene un plan. Todavía no tiene un plan, pero por ahora se va divirtiendo con lo que hace
y eso merece la pena, o compensa, no sé. No es poco, desde luego, aburrirte no te vas a aburrir, creo yo, Jaime. No, pero a veces, además de no aburrirse, a lo mejor hay que afinar más. Bueno, algún plan sí tengo, ¿no? Pero la idea es aprender, ¿no? Para mí, aprender, descubrir, buscar. No creo que haya encontrado todavía todo lo que debería encontrar. Jaime, háblanos un poco de la lección pendiente. ¿Qué es lo que así a grandes líneas podríamos decir que podemos encontrar en tu libro? Pues mira, vais a encontrar divergencia. Ese fue un adjetivo que cuando estábamos ya cerrando el libro, dice, esto es una colección divergente de ensayos. La lección pendiente sale justo de mi incomodidad con el hecho de escribir. Yo había escrito alguna cosa antes, pero siempre me había sentido muy incómodo. Y en un momento dado digo, bueno, vamos a intentar resolver esto. Y como aparte de friki soy víctima de la titulitis, pues digo, si tengo un título de escribir, lo mismo me creo que puedo escribir, porque mi resistencia, ¿no? con ese síndrome del impostor que siempre me acompaña, ¿no? Pues era que cómo iba a decir algo útil, ¿no? Cómo iba a escribir algo que mereciese la pena quedarse en algún sitio, ¿no? Y entonces empecé con un curso, con un profe, y bueno, le fui cogiendo el punto. Estoy hablando de mi experiencia con el libro, luego el libro ahora os cuento, ¿no? Y después de ese curso dije, oye, pues mira, yo creo que a lo mejor podríamos seguir practicando esto de escribir y vamos a escribir sobre cosas de las que a lo mejor puedo contar algo, ¿no? Y el ámbito del emprendimiento y la educación podría haber sido de otro tema, pero eso en ese momento, hace 2 años, me parecieron temas sobre los que podría compartir algo que resultase interesante a alguien. O mira, como mínimo, algo que me interesase a mí, porque lo que he descubierto a través de la escritura como hábito ha sido que es muy rentable a la hora de enterarse de lo que está haciendo uno mismo, ¿no? Bueno, desde ese diario que alguien puede llevar, que a mí siempre me ha costado mucho, pues aterrizar pensamientos y tener que contártelos a ti mismo, porque tu primer lector eres tú mismo, ¿no? Fue construyéndose, ¿no? Y vas poco a poco descubriendo que dices, oye, ostras, pues en más de una década dando clases de emprendimiento, de desarrollo competencial, de modelo de negocio, tal, resulta que hay algo interesante, ¿no? Y bueno, y al final el planteamiento fue ese, casi era un ensayo por semana durante año y medio, porque luego hay medio año de maquetación, de no sé. Y salieron como cerca de 50, 60 ensayos, los que se hizo luego una limpia. Intentamos, aunque no hay un orden claro en el libro y puede ir planeando por los capítulos, lo que hay es sospechas, ¿no? Sospechas de esto parece que tiene sentido. No te voy a decir certidumbre, porque a lo mejor no he tenido todavía la experiencia suficiente como para darlo como válido, ¿no? Desde un punto de vista de método científico, pero sí que hay una colección de experiencias que me han llevado a pensar cosas concretas sobre el emprendimiento. Y mira, mi profe de escritura, ¿no?, que me acompañaba, me decía, no, pero es que no vas a hablar nada de empresas famosas. Y es cierto que prácticamente no lo hago porque me centro en el emprendimiento como una actitud, como una colección de competencias, como una colección de herramientas que no tienen por qué llevarte a montar una empresa. Pero una persona emprendedora puede trabajar por cuenta ajena, puede trabajar en la administración o puede ser autónomo y que le dé la risa llamarle empresa a lo que hace o montar una gran empresa.
Pero lo que hay detrás de todo eso, y además los que podemos conocer un poco cómo es el itinerario de alguien que está en el ecosistema emprendedor de forma activa, es que no hay solamente un fin, ¿no? Hay en el camino a tener una gran empresa o acabar trabajando como funcionario, puede haber pasado por muchos estados. Y lo que se mantiene constante es la persona, no el tipo si es por régimen autónomo o régimen general, ¿no? Y ahí es donde excava el libro. ¿Por qué no me han enseñado esto? ¿Por qué, por qué- por qué no me han mostrado que tenía un músculo aquí? Y es que doy biología, doy lengua y no noto ese músculo. Pero sin embargo, si desde el punto de vista del emprendimiento, de iniciar proyectos, de desarrollar ideas, ¿te imaginas que pudiésemos encontrar el ocio en el desarrollo de ideas? Ostras, tendríamos pagada la fiesta toda la vida, ¿no? Y hay gente, sin embargo, que esa discoteca no la han visitado. Entonces, eso lo puedes hacer desde muy pequeño. Yo tengo la suerte de poder estar trabajando con niños desde los 6 años a niños con 60 y pico años. ¿Vale? Y algunos son más maduros que otros y no está relacionado directamente con la edad que tienen, ¿vale? Y ver los libres que son aquellos que en algún momento se han dado cuenta que tienen ese músculo, el músculo de gestionar recursos, el músculo de comunicar bien sus ideas, el músculo de darse cuenta que hay una oportunidad ahí y que ellos pueden cambiarlo. A mí eso es lo que me ha... Cuando vuelves a mirar el libro y dices, ostras, tío, pues tiene sentido esto que estás diciendo, ¿no? Es bonito, ¿no? La gente podría ser mucho más libre si trabajase de forma consciente su capacidad de crear. Ya luego, ya veremos dónde trabaja. Ya luego veremos si tú tienes empleado o ayudas en un equipo o eres intraemprendedor. Por eso mi foco, me gusta mucho esa parte de preuniversitaria, ¿no? Porque a lo mejor ya cuando llegamos a la universidad ya tenemos una idea de lo que deberíamos ser. Mientras que si trabajamos antes, a lo mejor se te ocurren un montón de cosas, desde el bombero al científico, al viajero, y alimentar eso, a mí me parece, vuelvo a lo mismo, me parece que te da un rango de libertad. A mí me gustaría que la gente fuera libre. Y si además lo de la libertad viene con felicidad, mola un montón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero esto no habla de empresas, ni de rondas de inversión, ni de... A mí ya me ha ganado. Estoy loco por cogerlo ya por banda y leer sobre él. Bueno, a ver si la divergencia no te pierde. No, seguro que no, seguro que no. Jaime, hablabas antes también un poco de, bueno, desde los chicos de esos 6 añitos y tal, hasta ya los de 60 y pico. Pero ahora mismo en concreto vamos a irnos a esos pequeñitos, a esas pequeñas mentes inquietas. ¿Sabrías decirme cuál es el denominador común o qué es lo que detectas tú? ¿Cuál es pues ese denominador común que en definitiva tienen todos ellos, que tú detectas al principio en esas edades tempranas? Bueno, lo que me gustaría detectar, no siempre o lo que te gustaría detectar. Y lo que puede ser un motor para que el viaje sea más divertido es la curiosidad. La curiosidad es fundamental, porque son preguntas. Es un diálogo interno. ¿Y eso cómo funcionará? ¿Y qué pasa si incluso ese niño tan cafre que está probando cosas? Había este científico, creo que es astrofísico americano, que dice, cada vez que tu hijo tira algo por el suelo, está haciendo un experimento. Entonces yo tengo el suelo de mi casa lleno de porquería, ¿no? Porque están los legos por ahí, pero está haciendo pruebas. Está testeando, no se está subiendo a la torre como el otro para ver la velocidad de la gravedad, pero está diciendo, ¿qué pasará si meto una galleta en no sé cuánto? Pues bueno, si luego le quieres hablar sobre la porosidad y la capacidad de absorción de los materiales, él tendrá una experiencia metiendo una galleta en una sopa, ¿no? Y entonces creo que si hay un motor, si hay algo que deberíamos fomentar a cualquier edad, es la curiosidad.
Aquellos que no se hacen preguntas tienen dietas que otros eligen por ellos, ¿no? Si yo entiendo que eso es así, pues eso es así. ¿No? Como decía otro, creo que era Henry Ford, ¿no? Lo de pienses lo que pienses, tendrás razón. Entonces, si yo estoy viendo ahí la definición no sé si es una definición, veo emprendedor, emprendedora. Es mi propia definición de emprendedor. ¿Y cuál es? Cuéntamela. Pues mira, mi definición, entre otras muchas cosas, como se podrían enfocar, pero bueno, lo puse como adjetivo. Propio de la persona con la capacidad de convertir un escenario imaginario en uno real. Guay. Yo ¿Qué te parece? te doy la mía. La mía es una persona que ve la realidad, que ve que la realidad que tiene delante se puede cambiar y hace algo para conseguirlo. Imagínate la gente que ve la realidad y piensa que eso es así. No podrán iniciar acciones porque lo toman por hecho. Y aquellos que ven que se puede cambiar pero no accionan, son comentaristas o, ¿sabes? Debería, ¿no? Yo tengo el condicional, no me gusta nada. Se debería hacer no sé cuánto, se debería hazlo tú, ¿no? Entonces, ese que analiza muy bien pero no hace, no es emprendedor. Pero el que ve oportunidades y se imagina, conectándolo con la tuya, ¿no? Se imagina otra posibilidad, ese tiene un multiverso vital para toda la vida. Y todas las cosas, yo creo que también esa es la contrapartida, ¿no? Pensar que todo es posible, hay veces que te hace ir más lento, ¿no? Porque dices, ¿qué dejo? ¿No? Si yo lo quiero hacer todo, porque todo es posible, ¿no? Y no estoy diciendo lo de querer es poder, ¿no? Hacen falta más cosas que solamente querer. Pero ver es un gran superpoder. Totalmente. Jaime, ¿y tú qué opinas? A ver, ¿la actitud emprendedora es algo que está relacionado con los genes de esa persona o con el ambiente en el que se mueve? ¿Es algo con lo que se nace o se hace? Sería una torpeza decir que es con algo que se nace, ¿no? Porque entonces, ¿qué sentido tiene la educación, no? Si no es algo que se puede hacer y educar. Yo no soy genetista ni especialista en ADN. Creo que hay ya muchos artículos sobre aspectos que se pueden heredar. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia y demás, hay cosas que hay una herencia. Pero yo creo que afecta mucho más el ambiente, en todos los sentidos, en positivo y en negativo. Cuando yo pregunto mucho, ¿no? Esa curiosidad la tengo ahí, ¿no? Y entonces cuando veo a alguien raro, ¿no? Pregunto, ¿no? ¿Y tus padres qué? ¿Y dónde vives? ¿Y qué haces, no? Y te das cuenta que alguien, a lo mejor un chavalín o una chica que habla muy bien, que se expresa muy bien, pues su padre se dedica a temas comerciales, ¿no? Es que ver comportamientos, bueno, todos sabemos, ¿no? Es que mira, el niño hace los mismos gestos que el padre, hace los mismos comportamientos que la madre. Entonces, es claro que hay, pero es después del ADN. ¿Vale? No podemos verlo incluso en hijos no genéticos, ¿no? El adoptar comportamientos que han tenido en el ambiente. Por eso es tan importante. ¿Sabes? Ahí parece como si lo estuviéramos planteando que el emprendedor se hace, ¿no? Durante la infancia, pero tú tienes un club de empresarios, ¿no? De emprendedores. Rodearse de gente que te hace también un accionador. Entonces, creo que está claro, ¿no? Podríamos ser cada vez más emprendedores. Si es que eso de la actitud, como has dicho, la actitud emprendedora, ¿no? Que eso a mí me pone nervioso, ¿no? Porque ¿qué es eso? Es demasiado amplio. El sistema educativo español, si nos metemos en el ministerio, ha cogido y ha creado la competencia emprendedora. Y yo soy fan del marco de competencia del emprendimiento de la Unión Europea, que identifica 15.
¿vale? Yo no soy fan de muchas cosas, de las que llego a ser fan es porque las intento machacar, ¿no? Si algo me cuadra, digo, no puede ser tan bueno, ¿no? Y animo a todo el mundo a que se descargue el documento y vea cómo han conseguido retratar los comportamientos emprendedores y simplificar todos esos comportamientos en 15 competencias a una competencia emprendedora, como si fuera algo, como decía una amiga, al estado cromático, ¿no? Como un cromo, así plano. Eso no es realista. No es realista que haya una actitud emprendedora. Hay muchísimos comportamientos y los riesgos que corremos es que convertimos al emprendedor en alguien dinámico, que sabe hablar con la gente, que es avispado, ¿no? Y eso es una caricatura, ¿vale? Porque hay emprendedores introvertidos, los hay extrovertidos, hay algunos que son muy creativos, hay otros que son muy buenos gestores. Y intentar medir una única variable en las personas para ver si es emprendedor o no es emprendedor, parece que quien se lo ha inventado no tuviera ganas de ir un poquito más allá. Jaime, con todo el tema de tu relación con el tema del cole y tal, también te pregunto, ¿a qué edad y de qué modo crees tú que debe introducirse la educación emprendedora en los coles? Tengo un punto de vista que a lo mejor alguien diría que tiro piedras sobre mi propio tejado, pero yo creo que no debería haber educación emprendedora en los colegios. Debería partir desde casa. No. Porque esa era la siguiente pregunta. ¿Y en casa? Deberían darme lengua y literatura y explicarme lo que es una editorial. Deberían darme biología y contarme cómo funciona un laboratorio. Y explicarme matemáticas y decirme de qué va lo de los algoritmos. Y vincular el conocimiento teórico que nos llevan dando toda la vida y que sufre pocas variaciones, ¿no? Y si me va a explicar historia, explícame también lo que hace un historiador o un museógrafo o cómo vive alguien que se dedica a las artes plásticas. Cuéntamelo. Lo que yo no entiendo es por qué me cuentas solamente lo teórico y no me cuentas cómo voy a poder aprovechar esto en el mundo real. Si en las materias que ya existen no tiene que meter emprendimiento, lo que hay es que relacionarlas con el mundo real. ¿Cómo es posible que me pidas elegir qué quiero estudiar después de la selectividad y lo más que he tenido ha sido 2 reuniones con un orientador? A mí el orientador de mi instituto, le saludo desde aquí, me dijo que tenía que dedicarme a manipulación de alimentos. Yo supongo que le hice poco caso y me metí en arquitectura, ¿no? Y la verdad es que me costó un poquito, sobre todo las matemáticas, ¿vale? Pero que no tengo nada en contra de manipulación de alimentos, pero supongo que las herramientas que él tenía para evaluarnos, a lo mejor alguno de mis compañeros del instituto se creyó lo que le dijeron, ¿no? Es muy peligroso el decirle a la gente lo que es capaz de hacer y lo que no. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuándo hay que introducirla? No, lo que hay que hablar de a qué se dedican tus padres desde pequeños y entenderlo. Hay que mostrarle a la gente que puede hacer, que puede operar en el mundo, que puede modificarlo. Y cuando, no sé, creo que ahora mi hijo mayor, que tiene 6 años, está empezando a usar las monedas. Pero en casa ya algunas veces hemos ido al supermercado y, toma Leo, tienes 2 euros para gastarte. Y a lo mejor tenía 4 años, ¿no? Y ya ha gestionado monedas. ¿En qué momento? ¿En qué momento no? Ahora, dice, ya Jaime, pero es que la señora de lengua y literatura no quiere hablar de emprendimiento o no quiere hablar de cómo ganar dinero con aquello que te enseña. Tócate, ¿sabes? Es que está muy guapo. Esto es muy cachondo, ¿no? Porque te están contando un montón de cosas que parece que son súper importantes para tu vida, te están ignorando a ti como bicho visceral que siente que no se gana el guanto, te están metiendo solo cosas aquí. Ahora, por suerte, hay algunos centros donde se trabaja el mindfulness, la educación emocional, ¿vale? Pero en el resto de sitios, toma, al disco duro. ¿Cómo se usa eso? El exe no te lo dan. El punto exe no te lo han dado.
Pero tranquilo, que unos meses antes de que decidas que vas a estudiar, si vas a una carrera, un FP o lo que sea, te vamos a pedir que te pronuncies sobre el mercado laboral. ¡Ostras! Ahora dices, oye, vale, estamos como estamos, ¿cuándo lo metemos? Pues es que no se trata de meter a niños de 6 años lo que es una ronda de inversión. Es que el emprendimiento va mucho de autoconciencia, ¿no? No me sirve un equipo que no está motivado por lo que hace, no voy a decir apasionado, pero alguien que tenga alguna vinculación con lo que hace. ¿Tú por qué quieres hacer esto, no? Yo soy muy de empezar por ¿qué problema hay? Porque puede que haya problemas que tú puedas resolver que no sean rentables, pero el músculo, cuando tú ves un problema y empiezas a buscar formas para resolverlo, ese músculo empieza a moverse. Y eso te da esa autoconciencia, ¿no? Y luego el paso, autoconciencia e introspección. Para decir, sí, usted me está contando un temario, pero yo traigo un temario por aquí dentro de lo que veo en mi casa, de lo que yo salgo a la calle. Mis alumnos de hostelería, después de las primeras clases, vuelven y dicen, Jaime, es que ahora voy a los bares y es que me estoy fijando en un montón de cosas. Pues ya estaban ahí. Lo que pasa es que no te lo contaron o no te enseñaron a mirar. Pues si desde pequeños nos enseñan a mirar que esa persona que te atiende en el supermercado le están pagando un sueldo, que esa otra, pues, no sé, darte coordenadas del mundo real. Ya luego, si quieres montar una startup, pues ya es tu problema, ¿no? Pero por lo menos de primeras que estés despierto, ¿no? Parece que a alguien le interesa que estemos dormidos, ¿no? Al fin y al cabo, que tiene que ser un ejercicio en sociedad, que no es cuestión ni de casa ni de colegio, sino al fin y al cabo, pues oye, es un ejercicio, ¿no? Que ya desde la propia casa y luego también apoyado en el cole con los profes, que a todo esto, en cuanto al tema de los profes, ¿qué solución debería, Jaime? El tema de que, oye, al fin y al cabo tú mismo lo decías, las responsabilidades que tienen, con cuidado con esas cosas que dicen, como a ti, tu profe que te decía el tema del manipulador de alimentos. ¿Crees que al fin y al cabo esos profes tienen que tener... A lo mejor yo habría sido mucho más feliz manipulando alimentos. Ahora vamos a tener la duda, ¿no? Esa duda la vamos a tener por vida. No, yo creo que es complicado, porque hace poco me metía en una conversación sobre cómo es el mejor mentor de startups, ¿no? Y algunos abogaban porque tenía que ser alguien que hubiera tenido una empresa, la hubiera vendido y supiera el máximo, ¿no? Pero claro, a lo mejor esa persona ha tenido un camino y te va a compartir ese camino. Pero cuando se educa y se muestra un campo de conocimiento, en la ejecución tú no tienes por qué tocar todos los palos. Y tú puedes haberte dedicado al marketing en una empresa de, no sé, en un bar, y tu marketing eran flyers, Uber Eats y algo de redes. Pero si en lugar de eso estás en una empresa textil que lo que hace es exportación, pues tu marketing es otro, ¿no? Entonces ahí hay una batalla que no es nueva, que esta pregunta de ¿deberían en mi carrera en arquitectura era una pregunta habitual? ¿Y este profesor trabaja en el mundo exterior? ¿Vale? Y a lo mejor no trabajaba. ¿Pero hay alguno en el mundo exterior que te pueda contar la historia de la arquitectura como te la contaba este hombre? No, entonces yo no lo tengo claro. No tengo claro hasta qué punto, y depende de las materias, y depende de... Una de las cosas que hacemos con Teachavid, que mi empresa, es... Seguro que has estado en algún taller de modelo de negocio, ¿no? Y todo eso, a ver, el Business Model Canvas es bastante reciente, ¿no? Y se ha convertido en una herramienta común a cualquier formación en emprendimiento. Y coges el libro y le enseñan la metodología ¿a quién? Un libro que no está editado para niños. Y a lo mejor ni siquiera está hecho para personas que no hayan emprendido. ¿Quién lo entiende bien? El que debajo lo tiene, ¿no? El que tiene una empresa y demás lo ve y dice,
y empiezas a colocar. Entonces, de repente tenemos ahí unos conocimientos emprendedores, pero que no están adaptados a las fases cognitivas de cada edad. Yo no puedo hablar de inversión o de financiación con un niño de 6 o 10 años. Con suerte tiene paga. ¿Vale? Entonces, la percepción del mundo, por mucho que ese libro hable del mundo, es muy difícil de entender si tú lo más lejos que has ido ha sido matar las cañas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los profes? Bueno, pues con los profes yo lo que haría, siguiendo el planteamiento anterior, sería pedirles, oye, ¿y si contamos para qué sirve en el mundo real, una vez que salgan de aquí, aquello que les estamos contando? Porque si imparten esa asignatura, deben saber un montón sobre el tema, ¿no? Entonces vamos a pedirles que introduzcan lo que pasa ahí fuera, aquí dentro. Porque entiendo que estamos estudiando para luego poder ser útiles de alguna forma en la sociedad, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo, ¿por qué no trabajamos más intensamente desde fases más tempranas? Te estoy hablando de temprana, pero podríamos hablar de 16, 17. Una chica con 17 años empieza a preocuparse por lo que viene después. Pues un profesor podría ser un fantástico facilitador o guía para que ellos se vean en sus siguientes etapas. No que sea una sorpresa, ¿no? La universidad, los estudios, empiezo a trabajar, ¿no? Y me toman el pelo y no sé lo que es. Una madre nos dijo una vez, es que les estáis enseñando cosas de adultos, porque habían hecho una factura. Y entonces yo dije, mire usted, señora, es que usted se haya enterado tarde en su vida, y te digo, ya no te digo por esta señora, que no tengo certeza, pero sí por conocidos que se han enterado de cómo funciona una factura a los 30 o 40 años. Eso no corresponde a ningún grado universitario. Yo acabo de soltar ahí 25 facturas del parking, del Mercadona, de no sé cuánto, y no lo vemos. No vemos eso. ¿Y si un día en matemáticas o en economía encargamos a los niños que traigan facturas de casa? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Abriéndole los ojos a Matrix? ¡Oh, ostras, tío! ¡Ah! IRPF. No puede ser. No puede ser. No me voy a meter con una nómina que ya es más complicado. Pero por lo menos que sepas de qué van los impuestos. Luego queremos que la gente, o no, queremos que la gente vote bien, ¿no? Pues vamos a abrirle un poco los ojos a lo que les rodea. Que no sea, como decía, la generación perdida. Bueno, creo que la mía era la perdida, luego está la engañada. Yo creo que yo también estaba metido en ella, ¿no? No sé, nos meten en unos clubes que... Entonces, el club en el que yo querría que estuviese la gente es en el que saben, en que les cuentan que cosas útiles para su futuro. Y no simplemente, ya sabemos, ¿no? Ha cambiado mucho la educación, pero sí seguimos tirando mucho de memoria, ¿no? Y creo que se aprende mucho más cuando le vemos aplicación a lo que hacemos. Yo, yendo a un ejemplo práctico, el profesor que más me marcó en mi etapa como estudiante en la universidad, de hecho, quiero recordar, Rafa Esteve. Un saludo si algún día nos ve, para que vea cómo hemos terminado cada uno. Él era un adjunto, creo que sé, ¿no? Aquellos que no, bueno, era un adjunto de la universidad, y contabilidad, que era yo en esa época estaba en empresariales, luego ya me decanté por el marketing, pero en empresariales. Contabilidad todo el mundo la tenía, era la asignatura de 15 créditos que, bueno, que tenías que estudiar ahí lo más grande. Y tuve la gran suerte de tener a este profe que, a diferencia a diferencia de otros muchos, él en concreto era un tío que, aparte, pues que salía de allí y se iba a dirigir sus empresas. El tío, cada vez que llegaba allí, pues nos hablaba de su día a día, pues un poco lo que tú estabas diciendo, lo que es, una vez que salía de allí, qué hacía él con su vida. Y es lo que tú comentabas, era como una especie de reflejo, ¿no? De decir, hostia, pues este tío me está ayudando a mí a verme, a lo mejor, pues algún día
pues yo quiero llevar esa vida, o quiero hacer ciertas cosas así y tal. Y ya eso es verdad que ya a la hora de lo que es la propia explicación de la materia, se hacía súper fácil. Le daba importancia a cosas que realmente eran importantes. Había otra serie de cosas que decían, no, tú quédate realmente con esto. Y puede que fueran importantes. Lo que pasa es que cuando le ves la aplicación, hace como... ¿no? Y conecta. Y al cerebro le gusta conectar cosas. Se pone, qué guay, ¿no? Entonces, tú tienes conectar cosas y luego ver patrones. El cerebro le gusta jugar a eso. Entonces, si tú me entregas algo, si me lo dejas acotado a bienvenido al fantástico mundo de la física, pues no estamos ayudando al cerebro a hacer su trabajo. Jaime, finalizando un poco con los peques, hay algo que me parece interesante que me gustaría que nos comentes un poco. ¿Qué capacidad ves en los niños que se va perdiendo conforme crecen? La misma que hace falta para crecer bien, la de la curiosidad. Nos rendimos. O sea, es inversamente proporcional. Conforme uno crece, la curiosidad se va perdiendo. Había por ahí un estudio que se ha mencionado mucho, yo no me acuerdo quién lo hizo, pero era que iban a una clase y le preguntaban ¿quién sabe cantar, quién sabe bailar? ¿No? Todos los niños pequeños, ¿no? Iban 3 años después, ¿quién sabe cantar, quién sabe bailar? ¿Quién sabe? Y luego llegaba, pues no sé, alguien de 16 años y decía, ¿de qué ya? O sea, todo eso esa parte creativa, esa parte de descubrir, de experimentar, yo creo que incluso de mayor, ¿no? La gente se rinde. Se rinde y deja de preguntar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, es muy difícil que tú veas oportunidades de negocio si me voy a alguien en activo, si no te estás preguntando, ¿y eso cómo lo hacen? ¿Que me acaban de cobrar esto por esto? ¿Y eso cómo? ¿No? ¿Cómo consiguen que yo le pague esto? ¿No? Y dices, pues voy a mirar la competencia, voy a mirar a otros proveedores, voy a mirar no sé cuánto, no sé qué. Si tú no tienes no tiene por qué ser empresarial, ¿no? Tú puedes llegar a hacer turismo y tener curiosidad de dónde sale este monumento, de cómo se comporta esta cultura, de cómo funciona este idioma, ¿no? Yo creo que esa curiosidad se va apagando porque no nos lo ponen fácil. No. El curioso es ese que otra vez va a preguntar. Y cada vez yo lo veo, cada vez va subiendo de edad, las preguntas en el aula son cada vez menos. Porque parece que el que pregunta demasiado, como diría mi abuelo, se significa. Míralo, ¿no? Yo creo que igual que es súper necesario mantenerla para evolucionar, no para emprender, para sacarle rendimiento. Yo no sé cuánto tiempo, decía un amigo Paco Ortiz, dice, yo no sé cómo de larga va a ser mi vida, así que la voy a vivir a lo ancho, ¿no? Y para vivirla a lo ancho tienes que hacer preguntas, tienes que curiosear, tienes que mirar a ver qué hay detrás, tienes que... no sé, a lo mejor otro diría, tú vas muy estresado, hazte un curso de mindfulness, ya me lo he hecho y sigo teniendo curiosidad, ¿no? Pero hay veces que ves la rendición en hasta aquí, ¿no? Y asumo esto y entonces vienen pues, los lugares comunes, ¿no? De voy a seguir el itinerario que marca la sociedad, de hipotecas, niños, perros, ¿no? Esta historia. Y porque ahí hay cierta certidumbre, ¿no? Y si hay muchos que lo hacen, pues estaba por ahí el vídeo de la zona de confort, ¿no? Decía, después de la zona de confort está la zona mágica, que es donde pasan cosas. Entonces, a la zona mágica se llega haciendo preguntas. Me siento muy identificado con eso que dices, porque soy un preguntón de la hostia, vaya. De hecho, algunas veces incluso rozando la línea, algunos me dicen ya qué pesado eres, pero bueno, total. Que nos sigan llamando pesado, Jaime. No está mal. No está mal. No está mal.
Creo que el emprendedor lleva de ser un poco pues esa formación autodidacta, ¿no, Jaime? ¿O qué opinas de esa formación autodidacta versus la mentorizada? A riesgo de sonar repetitivo, el descubrimiento personal surge de esa curiosidad en primera instancia. Tú no tienes un mentor al lado que te responda a todas las preguntas, por mucha IA que haya, ¿no? Uno experimenta la formación mentorizada. Es que se ha creado ahí como un sector de mentores y coach y historias que son útiles en ciertos momentos. ¿Vale? Pero que hay mucha información ahí fuera. A mí, ¿no? Esto típica gente que le mandas algo y te dice, ¿pero dónde es? ¿No? Dice, te lo acabo de mandar. Ay, es que no lo he leído. ¡Ostras! Ese se ha rendido ya. Totalmente. Entonces, pues para el que está un poco rendido, a lo mejor le hace falta alguien que lo mete en vereda, ¿no? El aprendizaje a través de experiencias de otros es muy importante, a no ser que digan que nadie aprende por experiencia ajena, ¿no? Pero yo creo que la libre configuración de los gustos personales es algo que solo te puedes procurar tú. Y si abundamos en eso, los mejores mentores que vas a encontrar van a aparecer en tu búsqueda. No sé. ¿Tú has tenido muchos mentores que hayan llegado? O sea, yo tengo identificados mentores en mi vida. Personas que han sido de referencia y te diría que la mayoría no las he elegido yo. Pero lo que sí he elegido es lo que aprender de ellos. O mi mente ha visto que eso era interesante de Paco, de Rafael, de Antonio, ¿vale? Gente que me ha mostrado cosas y nunca los llamé ni coach ni mentores. ¿Vale? Era lo que yo veía y lo que yo me enganchaba porque en ese momento yo estaba buscando eso. Ahí, esa sí que me la quedo, la de el maestro aparece cuando el aprendiz está preparado, ¿no? Entonces, cuando tú dices, joder, ¿cómo yo no vi aquello? Pues porque tu cabeza no estaba ahí. Y a lo mejor estuviste en primera línea de algo que podría haber sido un aprendizaje que a día de hoy te vendría muy bien. Pero tú en ese momento estabas atento a otras cosas. No. Queremos que la gente sea todo en todo momento. Y olvidamos el proceso de aprendizaje. Pues yo en ese momento estaba más en otras historias y por eso quien intentó explicarme algo que no me venía ni me iba, pues fracasó. ¿Vale? Pero es que estamos en un proceso hormonal de crecimiento durante muchos años, ¿no? Si nos vamos a la educación y luego de mayores tenemos prioridades. Entonces podemos haber estado al lado de la mayor fuente de conocimiento y no haberla aprovechado. Bueno, pues si en ese momento estaba inquieto y buscando cosas, pues aprendería otras, las que tocaban en ese momento. Mencionabas antes, Jaime, el tema de la IA, el de la inteligencia artificial con el tema de la educación. ¿Qué crees que viene a aportarnos esta inteligencia artificial dentro del mundo de la educación? ¿Abrimos melón o abrimos paraguas, no? El otro día estoy trabajando con Educa 360, que es una startup de aquí de Sevilla. Se dedican a entornos inmersivos y VR y AR. Y estamos intentando crear una comunidad que hable de educación, ¿no? Y dijeron, el otro día que arrancamos el primer encuentro, dijeron algo muy interesante, ¿no? Dice, el que sacó la primera película, el que emitió el primer programa de televisión, ni se le ocurrió que pudiera llegar a haber un sindicato de guionistas. Dice, o sea, un sindicato de guionistas porque he sacado algo por una antena. Dice, ¿cuánto tiempo de distancia hay entre una cosa y otra, no? Y él nos invitaba a pensar de esta forma en la IA, ¿no?
Dices que esto es la primera peliculilla que ha salido. Lo que va a venir después, yo creo que se parece más a cualquier cosa que hayamos visto de ciencia ficción, pero va a suceder de verdad, ¿no? Entonces, ¿dónde entra la IA? Pues la IA tiene que entrar, porque ya está ahí. Yo ya hace años por lo menos hace 2 años, que he tenido que cambiar mi forma de evaluar, que el trabajo de compilación y elaboración escrita ha dejado de ser relevante, porque la herramienta está ahí y el alumno la va a utilizar. Y yo recuerdo hace 2 añitos decía, ¿quién usa la IA? Y todo el mundo callado. Y todos la usaban, ¿no? Y no eran conscientes entonces, todavía ahora no son conscientes cuando usan la IA de los patrones de redacción que tienen. Y aquellos que son ya más pro en su uso, ya consiguen que no se vean los patrones. Y que los detectores de IA no funcionen. A día de hoy los detectores de IA, cuando te detectan algo, eso es porque el alumno es un vago, ¿no? Entonces, ¿podemos evitarlo? No podemos evitarlo. Y te digo otra cosa, si yo ahora, imagínate que tengo que estructurar un cuento, ¿no? Y para ese cuento digo, mira, tiene que pasar esto al principio, estos son los personajes, esto pasa por aquí, esto va acá, esta es la conclusión, ¿no? Ahora escríbeme un cuento de 10.000 palabras donde estructura esto en un ambiente de fantasía medieval. Y me lo genera. Y ahí yo te pregunto, ¿de quién es eso? Y alguno dirá, por supuesto de la IA, ya, pero la génesis de las relaciones, ¿no? Yo lo uso para los emails, ¿no? Ahí que nadie me va a echar la bronca, ¿no? Por contestar un email. Le digo, contéstale que hoy no es posible, que vamos a ir mañana y que vamos a estas 3 personas y que nos vemos en tal sitio. Pónselo bonito, mira, qué buen email, fantástico, chútalo. ¿Vale? Y entonces yo estoy dejando de lado mi carrera como redactor de emails, ¿vale? Pero estoy usando las herramientas como toca. Mi productividad yo desde hace 3 años aprox, uso ChatGPT de pago y como autónomo hombre orquesta, yo creo que por lo menos he pasado a un 1.5 de productividad. Ya eso se va normalizando porque ya todo el mundo, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, dice, ¿qué voy a decirle en la fase preuniversitaria? ¿Que no usen la IA? Si es lo que está en el mercado. ¿Qué voy a pedirles? ¿Que no usen Internet? Entonces lo que hay que ver, yo no tengo la respuesta, pero yo sé que lo que quiero en mis materias no es que se conviertan en literatos. Que eso no significa que no sea muy importante saber escribir bien. Pero yo en mis materias, lo que yo valoro como aprendizaje es que me sepan explicar cuáles van a ser los procesos, cuáles van a ser los hitos, y esto, que es más difícil de sacar por la IA, pero igual de fácil si lo entiende. Oye, pues si esta persona lo entiende, lo debo de valorar en positivo. Entonces yo creo que lo que hay que es analizar realmente qué es lo que queremos que el alumno aprenda y cómo podemos conseguirlo coexistiendo con la IA. Y lo que va a hacer la IA, yo no tengo ni idea, pero van a pasar muchas cosas hasta que aparezca el sindicato de guionistas que escriben emails con IA, ¿no? Hay un recorrido que es muy difícil de anticipar. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo era un poco saber eso, tu opinión sobre el tema de la IA en la educación. Bueno, Jaime, pues si te parece ahora dejamos un poquito ya de lado a esa etapa a los enanos, ¿vale? Y nos vamos a un poquito ya más a los adultos, ¿no? Entonces,
Ya cuando estos pequeños que se han ido pues empapando y ya se van encontrando en esas circunstancias y van viendo esas oportunidades y esos trenes y ese momento ya de a lo mejor decir, venga, pues me monto en este y emprendo. Una cosa que me gustaría preguntarte, ¿en qué crees que somos buenos los españoles con respecto al resto del mundo? Yo soy muy, o sea, no sé si moderado, poco patriótico, o yo, lo típico que es, somos buenos improvisando, somos creativos. Bueno, sí, yo creo que somos buenos en todos los campos, pero no todo el mundo es bueno, ¿no? Entonces, no sé, creo que habría que mirar nuestra cultura, qué es lo que fomenta, y ver cómo podemos llegar a diferenciarnos ahí. Lo que yo no tengo una percepción porque no tengo un contexto internacional como para darte respuesta a eso. Lo que siempre he visto es una capacidad de resolución, de gestión rápida, de improvisación, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de diferenciación, ¿no? Sin embargo, pues también, no sé, yo creo, luego somos demasiado analíticos, nos cuesta pasar a la acción, ¿no? Entonces, yo no creo que tengamos una especialidad en las que seamos ¿se puede decir putos amos? ¿No? que seamos los máster del universo, ¿no? Y otras en las que seamos súper negados. Por supuesto que habrá un porcentaje, pero a mí me gusta pensar que podemos ser buenos en todo, en un porcentaje diferente, y todo lo que tengamos alrededor. Al final, como veíamos al principio, el contexto, el ambiente, las circunstancias hace que a lo mejor no sepamos mucho sobre construir iglús, ¿no? Y denúnciame, ¿no? Pero es más complicado. Sin embargo, en la gestión de personas, no sé con quién hablaba una vez, somos muy buenos haciendo fiestas, ¿no? Pero eso luego lo puede llevar a otros ámbitos, ¿no? A esa coordinación, a esa a lo mejor empatía, ¿no? Hay por ahí un libro que me he comprado y no he acabado de leerme, que habla sobre la colisión entre las culturas, ¿no? Y da un enfoque mucho más amplio de cómo cada cultura tiene su especialidad. Yo nunca he tenido la percepción ni de que seamos unos matados en nada, ni de que estemos fuera de la escala en ninguna otra magnitud. Ahora alguien dirá, estás súper equivocado. Bueno, pues, no sé, a lo mejor soy o muy moderado o sí, demasiado moderado tal vez en ese aspecto. Y Jaime, en cuanto al tema de las cosas, ¿qué medidas llevaréis a cabo para evitar la fuga de talento en España? Es muy general, la pregunta es muy amplia. ¿Qué talento, no? El talento que se va porque no tiene oportunidades laborales, si estamos hablando desde ese punto de vista, que se vaya, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos. Entonces, como hay talento que se va, hay talento que se queda. Yo siempre he visto al final, fíjate, te cuento una historia. Hace 2011 que comenzamos con el tema de los eventos, del coworking aquí en Sevilla. En aquella época, claro, nosotros poníamos mucho el punto de mira en la gente que podía trabajar en remoto, ¿no? Entonces los informáticos, los programadores eran un cliente potencial importante. Y en aquella época se iban todos a Londres. Londres, Dublín. Y claro, se iban. ¿Por qué? Porque les pagaban un pastizal y eso compensaba irse de la ciudad más bonita del mundo, ¿no? Y de repente ya se fue retranqueando la historia y ya la gente se iba a Madrid o Barcelona, pero se seguían yendo, ¿no? Y llegamos al punto actual, y es que actualmente hay trabajo de desarrollo y programación por encima de la cantidad de talento que hay en la ciudad. Que esto puede que cambie en los próximos años por tu prima, la de la IA, ¿no? Pero fíjate, no había oportunidades y ahora sí que las hay, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacemos que no se vaya nadie? Pues a lo mejor hay que tener más investigación en ciencia, a lo mejor hay que tener más industria, pero a lo mejor se te van luego el talento cultural, ¿no? O el talento el talento del ámbito del turismo, ¿no? Yo tengo una medida que cuando la cuento no les suele hacer, no les cuadra. Yo digo, mira, si se tienen que ir, que se vayan. Pero vamos a desarrollar nosotros estrategias para atraer talento internacional, ¿no? Cuando se habla del emprendimiento a nivel... Tenemos grandes oficinas de tracción, de dinamización de emprendedores y demás, pero cada comunidad autónoma intenta dinamizar los emprendedores de la comunidad autónoma. Yo creo que deberíamos hacer como otras partes en el mundo, que lo que hacen es esto, lo gestionamos, pero además vamos a intentar atraer talento externo. ¿Te imaginas que la gente empiece a irse de Singapur o de San Francisco por venirse aquí? Pues bueno, los que entran por los que salen, ¿no? Vamos a preocuparnos porque no se vayan, pero vamos a preocuparnos también por captar talento internacional y que la gente se venga aquí. Ahora justo vengo de hablar con una persona que gestiona un centro de idiomas, ¿no? Donde dan muchas clases de español. Y decía, es que no te imaginas la gente que está aquí en Sevilla, trabajando en remoto, de años sabáticos, y vienen aquí, les gusta la ciudad, pero luego a lo mejor la ciudad no los atrapa. Una vez en una ponencia me inventé el concepto de ciudad velcro. No, vamos a hacer una ciudad velcro. ¿Cómo es una ciudad velcro? Pues una ciudad que pasa y te pega y no te deja irte, ¿no? Eso desde el punto de vista de Sevilla, pero yo lo veo a nivel nacional, ¿no? Pues vamos a atraer el talento. Silicon Valley está hasta la bola. De americanos, no, de gente de todo el mundo que va para allá. Entonces, lo siento, no vamos a poder seducir por empresas grandes, pero creo que tenemos muchas capacidades para seducir por calidad de vida. Entonces, tío, el talento que se va, pues se va a ir ahora y se va a ir mañana si no encuentran oportunidades. Crear esas oportunidades es una labor a medio y largo plazo. ¿Qué podemos hacer ahora? Compensarlo atrayendo talento internacional. Y eso yo creo que nos vendría bien, porque además inocularíamos talento internacional. Y esto, fíjate, hay ciudades a las que le va muy bien con eso, ¿no? El ecosistema de Málaga tiene mucho talento internacional allí. A lo mejor no vinieron porque estuviera Google y vinieron por Torremolinos y Marbella, ¿no? Pero ahora son parte del ecosistema. Es una realidad. Y tienen conexiones internacionales. Entonces, yo quiero ese talento también aquí. Que se me va, ¿vale? Pero son palancas diferentes las que tengo que mover para retener y para que no se me vaya. ¿Cuál crees, Jaime, que es un sistema perfecto para ser puntero en la innovación? ¿Cuál crees que es el sistema perfecto? No creo que haya ningún sistema perfecto para ser puntero en la... Mencionabas antes Silicon Valley. ¿Por qué Silicon Valley va como va? Porque en España no tenemos una Silicon Valley de la vida en la que pudiéramos hacer eso. Eso es un tema súper amplio. A riesgo de caricaturizar la historia de Silicon Valley, ¿no? Hay un documental que se llama Something Venture, que habla de cómo los inversores de Boston fueron a invertir en ¿cómo eran? Los chicos de... Ay, no me voy a acordar. De una empresa muy antigua que hacía calculadoras y demás. Como empezaron a invertir allí y ahí, pues bueno, pues había una necesidad por invertir en tecnología. Entonces, si eso pasa en los años 30, 40, pues es que es muy difícil ser el equivalente. Hay una cosa que se llama tiempo y un puchero de media hora no sabe igual que un puchero de 4 horas. Entonces, pues nuestro puchero no está todavía. Pero es que a lo mejor ni siquiera tenemos las necesidades que tenían ellos en aquel momento. Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Bueno, deberían pasar muchas cosas.
Debería invertirse, debería crearse industria, debería cambiar la percepción de las personas que emprenden. Y ¿no? Por ahí están los estudios de cuánta gente quiere ser funcionaria o tener un sueldo recurrente y cuántos quieren emprender. Y cuando haces estas preguntas en la aula, ves el drama, ¿no? Bueno, el drama, yo lo veo como un drama. Me acabo de pegar un porrascazo a los 1 año y medio. Ves el drama porque, claro, esta gente todavía no está en el mercado y ya es menos de un 15% el que contempla su futuro laboral tomando la voz cantante. Entonces, ¿lo voy a resolver yo en ese momento en el aula? No, es que hay un tema cultural, hay una búsqueda de que el gobierno nos cuide, ¿no? Papá Estado, ¿no? Y claro, yo no sé hasta qué punto es cierto esto que voy a contar, pero lo contó Antonio Banderas en un programa del Hormiguero que decía que había una encuesta que habían hecho en España y en Estados Unidos, puede ser un bulo, pero yo me creo el bulo, ¿no? Que decía que el 75% en Estados Unidos pensaba que su vida dependía de ellos y un 25% pensaba que dependía de otros, y que esa misma encuesta en España salía al revés. Entonces, el sistema perfecto todavía estamos lejos. Hay que ayudar a la gente a que vean las opciones. Me decía, estaba dando un taller de formación para formadores, para que los formadores, y en este caso profesores universitarios, introdujesen el emprendimiento o el enfoque emprendedor en las aulas, ¿no? Y yo creo que era un catedrático, si no alguien con plaza fija en la universidad, dijo, yo no entiendo por qué nos estás explicando esto si nosotros somos funcionarios. O sea, fue muy, Bastante. como diría un amigo, muy parajódico, ¿no? Porque le tuve que decir, digo, porque vosotros también sois emprendedores. Porque tú en algún momento decidiste apostar por echar unas oposiciones. O sea, tú también tuviste comportamientos emprendedores cuando decidiste sobre tu vida. Otra cosa es que fueses consciente de todas las opciones que tenías. Otra cosa es que fueses consciente de qué te iba a aportar más o menos. Y no digo que sea el hecho de emprender, ¿vale? Pero el que decide dedicar 1 año a prepararse unas oposiciones, eso requiere iniciativa, requiere gestión de recursos, va a estar muchas horas estudiando, ¿quién va a pagar esta partida, no? Entonces, incluso tenemos más emprendedores de lo que pensamos, ¿no? Todo el mundo toma esa iniciativa. Lo que hay que conseguir es que veamos todas las opciones que tenemos a nuestro alcance y que operemos pues con un poquito más de información. Y si conseguimos ver el valor que tiene que alguien cree una empresa, si conseguimos ver el valor que tiene desarrollar la industria, si conseguimos ver todo eso, pero claro, es una apuesta muy a largo plazo. Me dijo una persona que tenía un acento muy así, no, tan así no, era más alemán, ¿no? No era tan ruso. Yo le dije que con Sevilla App estábamos intentando crear una nueva cultura y entonces me dijo, se tardan 200 años en crear una nueva cultura. Y yo le dije, pues estamos en los 5 primeros. Es que hay que ir cambiando. Ahora llevamos 12 años haciendo Startup Weekend. Y cuando empezamos nadie lo conocía. Pues todos los cambios de cultura, todos los movimientos hacia un modelo menos imperfecto, pues requieren fuego lento. Igual que en Silicon Valley, que había alguien que tenía que hacer bombas, que había alguien que tenía que hacer máquinas, que había alguien que tenía que hacer control.
y tenían la motivación para desarrollar tecnología, ¿no? Entonces a nosotros a lo mejor nos falta la motivación para empezar a ver las oportunidades. Yo lo que veo, Jaime, a día de hoy, bueno, pues estamos viendo estos dos polos, ¿no? En los que nos estamos viendo en la parte de Estados Unidos, China, con Rusia, tal. Al final, cabo Europa, estoy viendo un poco. No Bueno, nos metamos en ese jardín, ¿eh? no nos vamos a meter, bueno, de hecho, si quieres, exactamente, no nos vamos a meter en ese jardín, porque al fin y al cabo yo creo que tampoco vamos a solucionar nada con ese aspecto. Bueno, de hecho, me hablabas antes con los temas de la Startup Weekend, bueno, pues coméntame un poco cómo va, porque la iniciativa, si no me equivoco, fue de las primeras, si no la primera de tus iniciativas a nivel, pues bueno, lo que es movimiento de emprendimiento aquí en Sevilla y tal, porque Sevilla vino después, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, vino después. Realmente yo trabajaba en una consultoría escénica hasta que de repente ¿cómo surge el coworking? Oye, es que tengo tiempo por las tardes y tengo ideas que me gustaría tener una oficina donde guardar los papeles, ¿no? Y buscando oficina compartida, en algún momento lo pondría en inglés o lo que sea, me salió que en San Francisco, que en Londres, que en Berlín había unas oficinas compartidas que se llamaban coworking, ¿no? Y el tema de los eventos surge a partir del coworking. Yo hacía mis eventillos de pequeño en Córdoba, en la cochera de mi abuelo, pero no equivalente. Y entonces vimos que, bueno, pues que teníamos que atraer a las comunidades de personas que podían estar en esta nueva forma de trabajar, ¿no? Por crear comunidad. Yo creo que un espacio de coworking no puede ser un centro de negocio, ¿no? Tiene que ser un sitio donde hay comunidad, donde hay un aporte de valor. Y yo salí de la endogamia de todos mis amigos son arquitectos a un mundo donde había un diseñador gráfico, había un traductor, había un ingeniero, ¿no? Y para mí ese mundo fue wow. Para mí siempre me recuerdo, siempre pongo el ejemplo de la Bauhaus, ¿no? Un sitio donde gente que hace cosas de muchos tipos diferentes se juntan y crean nuevas cosas, ¿no? Desde la innovación y los distintos campos de conocimiento. Y bueno, cuando llegamos a Startup Weekend ya habíamos organizado muchísimos eventos, ¿no? Estábamos en esa época de crear comunidades profesionales, ¿no? Y eso era algo raro, en aquel momento era algo raro en Sevilla. Y tampoco es que fuera muy diferente. Realmente nuestras referencias siempre eran internacionales. Y en Madrid había cositas, pero no es que fuese como el boom de los eventos en aquel entonces, ¿no? Entonces empezamos a crear esto y yo ya había conocido el formato de Startup Weekend porque lo había visto por ahí, era como, ostras, este evento molaría hacerlo. Pero bueno, las condiciones que había para hacerlo al principio, tenías que pagar por la franquicia, no teníamos recursos para eso. Yo siempre digo que en el coworking siempre tuvimos un departamento de marketing porque no había dinero para montar el departamento financiero, ¿no? Entonces, todo era marketing de guerrilla, ¿no? Y en un momento dado, un Miguel Ángel Escalero, que era el que había montado, si no el segundo, el tercer coworking de Andalucía, en Córdoba, me dice, pues lo voy a hacer ahora en diciembre en Córdoba. Y digo, ostras, tío, ¿y no te han cobrado? Y no, ya no es necesario. Y recuerdo que eso fue como en noviembre, en la Coworking Europe Conference, que unos sevillanos y un cordobés nos encontramos en París, creo que era. Y dije, tío, pues entonces voy a participar. Voy a participar porque he visto que mola mucho. Y entonces ahí digo, chicos, vamos a meternos porque para organizar Startup Weekend tienes que haber participado, ¿no? Y nos fuimos a Córdoba y fue un fin de semana de una intensidad. Antes hablábamos de un musculito. O sea, empieza, no es porque tengas músculo, sino porque empieza a notar agujetas, como cuando Neo dice, ¿por qué me duele el cuerpo? ¿Por qué me duelen los músculos? Dice que nunca lo había usado, ¿no? Pues de repente ese ¡guau!, ¿no? Y no ganamos nada, ni nada, pero digo, ostras, tío, esto mola un montón. Esto mola un montón porque era
Era en aquella época casi la alternativa al botellón, ¿no? Porque si no era, wow, tío, qué bien me lo he pasado solamente pensando y rodeándome de gente que también le mola pensar, ¿no? En negocio, en cosas que funcionan, en más o menos rentables, en relacionarlo con dinero, en relacionarlo con procesos. Y eso fue como en diciembre de 2012, montamos el primer Startup Weekend en 2013. En 2013, en mayo. Ahora esta próxima sería la edición 29. Desde entonces, pues es un modelo, igual que antes decía que me pongo a ver si me puedo cargar el Entrecomp, ¿no? Porque veo que funciona muy bien, pues con Startup Weekend ya me he rendido. Funciona muy bien. No le puedes pedir más pera al olmo por un evento de viernes, sábado y domingo. Cuando decimos que te cambia la vida es porque es real, porque te solicita a unos niveles que no te va a pasar. Yo a mí dice, le estoy dando a esta gente un curso de 12 sesiones y sé que no van a llegar a la intensidad que tendrían en un fin de semana. Porque como un gran hermano, ¿no? Es que dentro de la casa se magnifica todo, ¿no? Pues un poco eso. Dentro de esta experiencia de 54 horas donde te metes con gente que no conoces, que tienes que llevar para adelante una idea, que cada uno es de su padre y de su madre, que vienen los mentores y o te lo apoyan o te lo tiran, y tienes una entrega, un deadline que sí o sí es el domingo. Y, ¿sabes? Incluso me hiperventilo, ¿no? Al contarlo, pero porque esa energía la que está ahí. ¿Y por qué seguimos haciéndolo? Pues porque somos believers, ¿no? Tenemos fe en ese formato porque muchas de las empresas que a día de hoy son scale-ups o startups han pasado por Startup Weekend. Algunas hasta han nacido en Startup Weekend aquí en Sevilla. Y si no, te diría que el 75-80% de las personas que pasan por Startup Weekend son gente con ese golpecito dado, que ven la realidad, que ven que pueden modificarla y que se ponen manos a la obra y que luego te las encuentras en ese ecosistema. Y para muchos, Startup Weekend no es fomento del espíritu emprendedor, es antes, es la prehistoria de tu espíritu emprendedor. ¿Vale? Hay mucha gente que llega ahí, luego hay quien repite, ¿no? Pero tú llegas a eso y dices, no me digas, ¿esta película va así? ¿Y yo dónde me he metido todo el tiempo que he estado intentando hacer cosas por otro lado? Reunirte de repente con tus iguales o con gente que tiene un enfoque de la vida no igual que tú, pero alternativo, ¡wow! Entonces por eso nos dejamos el tiempo, el dinero, la hora en hacerlo de forma diferente y en fomentarlo una y otra vez para que cada vez sea mayor la comunidad de personas que se atreven a crear cosas nuevas. Jaime, ¿qué objetivo común tenemos las asociaciones empresariales o de emprendedores como Sevilla Emprende? Pues eso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo que todos tenemos que perseguir y que es común a todos? Común a todos. Es que son asociaciones. SVQ Emprende no es una asociación. Claro, es el ecosistema, pero las asociaciones que formamos, las entidades que formamos el ecosistema, todos al fin y al cabo buscamos objetivos diferentes, pero ¿cuál es el que nos une? Si hubiera algo que nos une es el desarrollo de un ecosistema rico para cada una de esas entidades, pero los objetivos son muy diversos. Yo me animo más a decirte el objetivo de Sevilla App, ¿no? Y que creo que también está alineado con el de Club Video, ¿no? Que es crear una comunidad de iguales. ¿Vale? Cuando hablas de ecosistemas, no son cada bicho tiene su naturaleza, su objetivo y su función dentro del ecosistema. En cuanto a las asociaciones de personas que emprendan o que sean curiosas o que tengan, yo creo que lo importante de asociaciones como las nuestras es congregar, darle una comunidad. Nosotros siempre decimos que todos tenemos una comunidad
desgraciadamente, que no nos va a animar a emprender, que nos va a decir que lo haga otro, que nos va a decir que busquemos que alguien nos pague, que nos va a decir que lo hagas con el tiempo de otro o con el dinero de otro. Y que ¿para qué? ¿No? Y yo creo que a esa comunidad que está en una parte de tu vida y de tu balanza hay que contrarrestarla. Y las comunidades donde hay emprendedores, profesionales, gente que hace, contrarrestan. Porque cuando le cuentas lo que le cuentas a la otra, te dicen, qué interesante, eso es posible. Pues a mí me ha pasado, te puedo compartir, te puedo poner en contacto. Y aunque esta es la tradicional, yo creo que no está mal, que en la variedad está el gusto y que las asociaciones de profesionales, emprendedores y gente con ganas de hacer enriquecen una dieta que antes de que existiesen era muy pobre. Muy en la línea, y tú lo acabas de decir, Club Idea vamos muy en la línea entonces con Sevilla App, que de hecho ahora finalizo un poco comentándote alguna propuesta o algún reto, creo yo. Jaime, ¿qué le dirías a ese emprendedor que comienza a experimentar por primera vez la soledad empresarial? Que se vaya a una asociación. Bueno, no te hace falta que te vayas a una asociación. Vete a un Silicon Drink About, vete a un networking, vete a un sitio donde vayan emprendedores de verdad. No vayas a jornadas formativas de alguna entidad para la que eres el producto. Vete a un sitio donde todos sois iguales y donde puedes compartir, en principio, esa soledad que va a desaparecer, porque vas a encontrar otra gente que ha andado ese camino, gente que todavía no han dado cosas que tú ya has vivido, para las que tú podrás ser útil y otras que podrán ayudarte a ti. Que te rodees de gente, decían en un vídeo de Startup Weekend, quiero ir a un sitio donde a la gente le guste hacer cosas. Quiero ir a un sitio donde eso, ya estoy parafraseando, ¿no? Donde eso mole. Donde ser inquieto y buscar alternativas a la realidad sea algo valioso y reconocido. Y ese sitio, ahí es donde tiene que ir. Quien se sienta solo, a lo mejor es un espacio físico o es un espacio digital, pero que se rodee de aquellos que hacen. Porque si está en su forma de hacer en el mundo en este momento, va a ir mucho más rápido con gente que comparte el camino. Y por finalizar, Jaime, ¿alguna colabo que te surja, que tengas en mente que pudiéramos hacer entre Club Video y Sevilla App? Bueno, nosotros lo que hacemos es incrementar, o sea, es conectar. Entonces es ver qué se puede, qué tiene sentido, qué encontrarse, y nosotros ni siquiera, o sea, que no hay que lo que queremos es que pasen cosas. Entonces, las que ya están pasando. A lo mejor hay que inventarse algo nuevo, que sea útil. ¿Vale? Todos hemos estado en eventos donde no hay fotos de los asistentes, ¿no? Entonces, tenemos que, como buenos emprendedores, hay que encontrar un problema y resolverlo. Y hacer crecer más esa comunidad y que habla bien de esto, que le reconoce el valor y el mérito. Y eso genera que aparezca más gente. Porque de repente dices, ostras, yo eso también. Yo con match, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí yo like, ¿no? Entonces, por mucho que hagamos, cada uno con nuestras entidades, no somos tan visibles como nos gustaría, ¿no? Y sigue habiendo mucha gente que te dice, pues yo no sabía que esto existía. No, pues ya, pero es que al final de esto somos un grupo de gente atípica que se reúne con otros raros pero que comparten muchas cosas que merecen la pena. Entonces encontremos la forma de hacer
Más ruido, pero no ruido porque sí, sino ruido porque más. Porque vamos a hacer más y porque van a surgir más oportunidades para todo el mundo. De negocio o simplemente de desarrollo personal. Para finalizar, Jaime, ¿algún otro consejo, alguna anécdota, algo que quisieras comentar, algo más, antes de pasar a eso que tenemos preparado para ti en esa mesa? Esas preguntas ¿y qué consejo darías? ¿No? Ya me las han hecho algunas veces, ¿no? Y tú dices, pues mira, una vez me salió una que digo, esta debe ser buena. Y es, empieza. No, ya está. Deja de darle vuelta. Empieza. Porque empezar es el 50%. Y seguro que tienes un montón de cosas, tú que me ves, ¿no? en tu cabeza a la que le estás dando vueltas y empieza a hacer lo que crees que tienes que hacer, empieza a reunirte con la gente que te suma, empieza a moverte, empieza a transformar tus ideas en cosas tangibles o digitalmente tangibles, ¿no? Pero empieza, porque tic-tac, tic-tac. Estupendo, Jaime. Pues si te parece, vamos a pasar a explicarte un poquito por encima estas cositas que, bueno, que queremos que sea un poco nuestro sello. Como ya te preguntaba antes, si habéis visto en los otros podcasts a los compañeros y tal, porque al fin y al cabo es un poco también nuestro sello, nuestro denominador común que pretendemos hacer con todos los compañeros que paséis por aquí. Y bueno, si te parece, como son 3, ¿vale? Empezamos por aquella cajita negra que ve por ahí. ¿La cojo? Cuando sí, la puedes coger. Si te fijas, cuando le des la vueltecita, vas a ver qué es lo que hay, la personalización, ¿vale? Puedes abrirlo, por supuesto. Al fin y al cabo, bueno, es un detallito que tenemos desde el equipo de Club Video para que te acompañe en todos tus emprendimientos y que, oye, que sepas que a partir de ahora, pues que tienes un nuevo compañero, llámese Club Video, un equipo en el que, bueno, pues que estaremos... Era para las tomas falsas. A ver, mira, ahora ese sería el primero. Sí. Estupendo. Y ya te digo, eso es un poco pues el detallito. Después, el segundo, que ya eso lo puedes utilizar con lo primero, es un, bueno, pues también lo puedes ir cogiendo, es un sobrecito en el que en su interior tienes una cartulina y hay 2 espacios para rellenar. Esto no tienes por qué rellenarlo ahora y lo podemos hacer fuera de cámara, incluso lo puedes hasta llevar y ya me lo devuelves, ¿vale? Porque le podemos dar una pensada. Pero básicamente es, en la primera necesitaremos que pongas tu número, o perdón, en este caso tu nombre, y en la segunda pues es un emprendedor, una persona, alguien que crees que sería interesante traerlo por aquí y que echarle con nosotros un ratito. Por supuesto también con ello lo que intentamos es que tú cojas por la orejita y lo traigas por aquí en el caso de que se nos resista mucho. ¿Vale? Y por último es ese rotulador que ves ahí tan grandecito. Esto también, pues ahora fuera de cámara lo haremos. Ves ahí ese roll-up que ves por ahí de Club Video, en el que ahora mismo, pues como decía el otro día Rocío, dice, vas a hacer una especie de muro de Berlín. Digo, sí. Digo, y una vez que quede hecho, ya veré a ver quién se lo lleva ese pedacito. Que básicamente es un poco para que nos lo dediques, para que tengamos ahí al fin y al cabo, pues bueno, que Jaime Aranda pasó por aquí, que fue todo un placer. Y lo más importante, Jaime, millón de gracias. Gracias a vosotros. Al final... coleccionar mensajes y experiencias y darle la visibilidad, exponencialidad que le puede dar Internet es una, sin duda, una buena apuesta para que otra gente encuentre referencias. No es para que, no referentes, sino referencias de cómo operar en este mundo tan complejo. Pues nada, muchísimas gracias, Jaime, y nada, a todos vosotros también muchísimas gracias, y sabéis que para conocer en persona a invitados como Jaime Aranda, que sabéis, unidse a Club Video. Un abrazo.